Señor, te damos gracias porque podemos en este momento poder estar compartiendo esta palabra para cada uno de aquellos que necesitan y tienen hambre de ti. Seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas y la vida de cada uno de aquellos, Señor, que pueden estar viendo lo que tú quieres decirles a sus vidas. Ábreles tú su entendimiento, ábreles tú su corazón, su mente, pero que no solamente se entienda, sino que podamos llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones en este día tan hermoso que podemos compartir, ¿no es cierto?, esta palabra, como ya venimos haciéndolo en varias otras oportunidades. Seguimos hablando con respecto a lo que es el fuego de Dios. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús vino a bautizarnos, y ese bautismo en el Espíritu Santo no es solamente un bautismo en el cual podemos hablar en otras lenguas, sino, como dijo Juan el Bautista hablando de Jesús, es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. El fuego tiene distintas propiedades, como ya lo hemos mencionado, los cuales nos hablan del poder que Dios tiene en nuestras vidas y en todos aquellos que realmente creen en Él. Hoy quiero compartir con ustedes lo que se llama ministros o ministerios de fuego. Ministerios de fuego. Y para eso quiero leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos. En el capítulo 1, el verso 7, ahí nos dice lo siguiente. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Nuevamente lo voy a decir. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. También nosotros encontramos ese mismo texto en el libro de los Salmos, pero no vamos en este momento a estar compartiéndolo. Lo que yo quiero mencionar es lo siguiente. El texto que acabamos de leer, que acabamos de compartir, el Señor está hablando ahí con respecto a los ángeles. El escritor de los Hebreos menciona del poder que Dios tiene para poder desarrollar, ¿no es cierto?, a través de los ángeles distintos ministerios que llegan a nuestras vidas, que utilizan nuestras vidas, que nos ayudan y que fortalecen nuestras vidas. Él envía esos ángeles, los cuales son mensajeros de parte de Dios, los cuales vienen para ayudarnos en los momentos más difíciles que nosotros podemos enfrentar. Somos fortalecidos por ellos, somos protegidos por ellos, somos capacitados por ellos. El Señor utiliza a esos ángeles también para anunciar distintas cosas que Él quiere hacer. Y el mismo Señor los llama ministros de fuego, porque en varias oportunidades se mostraron a través del fuego, a través de distintas señales y formas. Pero el fuego fue algo especial, el cual el Señor utilizó y utiliza aún en este tiempo a sus ministros para poder hacer eso. Ahora nosotros, basados en todo ese poder que tiene, cada uno de nosotros podemos ser ministros de fuego o tener un ministerio de fuego. Porque si alguien menciona y dice, ser un ministro de fuego es una persona que va a estar ardiendo, que va a estar quemando todo el tiempo. Tal vez no vamos a arder todo el tiempo, pero sí podemos tener un ministerio de fuego. Porque es el Señor el que da los ministerios y es el Señor que utiliza tu vida para que realmente tú puedas contagiar a otros, guiar a otros, enseñar a otros, mostrar al Señor en otras personas. Y eso depende de nuestras vidas en cuanto buscamos al Señor y realmente nos podemos transformar en ministros de fuegos. Los ministros de fuego fueron llamados, guiados, manifestados por el fuego. Hubo siempre señales de fuego en cada uno de ellos. Y yo quiero mencionar 4 ministerios en distintas épocas, distintos momentos que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Y el primero de todos ellos, o de todos estos ministerios, es el ministerio de Moisés. Entonces, en primer lugar, yo quiero destacar esto. Moisés tuvo un ministerio de fuego y liberación. Fue un ministerio de fuego y liberación. Nosotros sabemos bien la historia de Moisés.
Como Moisés había sido criado en Egipto, guardado por la hija del faraón, cómo había sido capacitado por el pueblo egipcio, pero llegó un momento en que su corazón sintió el poder ir y ver a su pueblo, a los hebreos, a ese pueblo que estaba viviendo en esclavitud en Egipto. Y él trató de libertar al pueblo, pero de una manera la cual no es adecuada, porque da muerte a un egipcio, entonces se lo toma como un asesino y él tiene que huir. Pasa muchos años en el desierto, conoce a su esposa, viviendo en la misma lugar donde vivía su suegro y toda su familia, y en una oportunidad él pastoreando las ovejas de su suegro, dice que él se va al monte Sinaí, y ahí tiene un encuentro especial. Y nosotros encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2, que el Señor habla a su vida de esta manera. Dice la palabra del Señor: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Dice que vio esa zarza ardiendo en medio del desierto. Dicen muchos estudiosos que es común ver que los árboles se prenden fuego solo. ¿Por qué? Por el viento tal vez seco, tal vez por pastizales que llevan secos hace bastante tiempo, y el roce de ellos más el calor del desierto, se puede llegar a encender fuego. Nosotros lo hemos visto y lo conocemos aquí en esta zona donde nosotros vivimos, en Mendoza. ¿Sabe ocurrir eso cuando viene este viento sonda tan conocido para nosotros? Ahora, lo interesante de esa llama, dice que ardía en la zarza, mas la zarza no se consumía. La zarza permanecía intacta. Y dice que a Moisés se le extrañó ver eso. Y dijo: voy a ver qué visión es esta. Se acerca hasta la zarza y comienza a ver. Y cuando se va acercando más y más, escucha una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y dice que Moisés se despojó de su calzado y se dio cuenta que era Dios que le estaba hablando. Y si usted lee después todo el relato, va a encontrar cosas tan buenas, tan lindas y tan interesantes. Dios le habla y le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, por lo cual te levanto a ti para que seas un libertador, para que vayas a Egipto y libertes a ese pueblo. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Comenzó a excusarse. Comenzó a decir: no, pero yo no puedo, no, pero yo soy tartamudo, no, pero no me van a creer, no, pero en nombre de quién voy a ir, no, pero ¿cómo voy a hacer ese trabajo? Y comenzó a poner excusas y excusas y excusas. Mas Dios lo había llamado en fuego, pero para que sea un libertador también. Él necesitaba ir y hacer ese trabajo, porque para eso había sido preparado y para eso estaba siendo llamado en este momento. Ahora entendamos nosotros. Dios nos está llamando. Dios ha puesto de su Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo no solo moró contigo, sino que moró en ti. Y Él te está llamando para que tú seas un libertador también. Para que tú te prepares para ir a salvar a aquellas almas que están esclavas del pecado. En la época de Moisés estaban esclavas por la situación que vivían en Egipto. Mas hoy están esclavas por el pecado. Y Dios te está llamando a ti para que tú vayas a hacerlo. El Señor envió de su santo fuego y ese vino sobre nuestras vidas para que demos libertad a los que están esclavos del pecado. Deja a un lado las excusas. Dejas a un lado de que no sabes hablar. Dejas a un lado de que no estás preparado y ve. Porque si el Señor te está enviando, Él va a estar contigo, Él te va a preparar y Él te va a dar palabra, la cual tú tienes que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente obedecer. Y es eso lo que más nos cuesta. Pero debemos nosotros obedecer. El fuego de Dios está. Necesitamos ir y libertar, porque hay muchos que están pasando un muy mal momento,
viviendo en ataduras de esclavitud con el pecado, y tú tienes la posibilidad de libertarlos. ¿Por qué no lo vas a hacer? Dejemos de ser egoístas, de pensar en nosotros, y vayamos y demos libertad a aquellos que están esclavos. Pero no es el único personaje que nosotros encontramos que tuvo un ministerio de fuego, sino en segundo lugar yo quiero hablar de Isaías. Isaías tuvo un ministerio de fuego y de santidad. De fuego y de santidad. Hay algo interesante que le ocurrió a Isaías. Isaías es un profeta de Dios, el cual hablaba de parte de Dios, un mensaje que el pueblo no quería escuchar, pero él igual hablaba, como le sucedía a todos los profetas. Muchos profetas no quisieron ni siquiera hablar porque sabían que el pueblo no escuchaba, mas Isaías dice que iba y hablaba y sufría, pero él igual hablaba la palabra de Dios. Porque el mensaje que él tenía para el pueblo no era un mensaje muy puro. Porque el pueblo vivía en un pecado tan grande que llegaba a contagiar su propia vida. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Son varios los versículos que yo quiero leer, pero hacer hincapié exclusivamente en el verso 6. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: en aquel año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro lado daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto. Eso dijo Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El versículo 6 que yo acabo de leer, lo reitero, y que dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomados del altar con unas tenazas. Dice que cuando estaba Isaías viendo semejante visión de la gloria de Dios, dice que él dijo: soy muerto, porque hay pecado en mi vida, hay pecado en mis labios. Y no solamente que hay pecado en mis labios, sino que hay pecado en los labios de todo el pueblo, porque no honraban a Dios con su vida, con sus labios. Entonces él se sintió inmundo, y esa inmundicia hacía que él pensara que iba a morir. ¿Mas qué hizo Dios? ¿Lo mató? ¿Lo consumió? ¿Lo desterró? No, usó de misericordia y envió a uno de sus serafines, dice, con una tenaza, tomando un carbón encendido, y tocó la boca de Isaías. ¿Y qué le dijo? Dice: es limpio tu pecado. Dice que tomó del altar y le dijo: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Limpio tu pecado. ¿Qué nos enseña eso en nuestras vidas? Esa semejante visión que tuvo Isaías nos muestra que la gloria de Dios se manifiesta y se muestra en nuestras vidas. Primero aprendemos eso, que Dios es misericordioso, pero que el fuego que vino de Dios santifica nuestras vidas también. Tú a veces te consideras inmundo,
y que porque estás alrededor de un pueblo que es inmundo, cree que tú también eres inmundo. Pero te ha tocado el Espíritu Santo y Él te santificó. Por eso es que Isaías tuvo un ministerio de fuego y santificación. Fue santo porque fue tocado por el Señor. Nuestras vidas en muchas oportunidades son tocadas por el Señor. Debemos hacer a un lado esas ideas que tenemos, por lo cual a veces decimos, yo no sirvo a Dios porque soy inmundo, porque soy pecador. Pues el Señor ya perdonó tu pecado, ya te limpió de toda maldad. Eres limpio y no hay culpa en tu vida. No hay culpa en mi vida, porque el Señor me limpió. El Señor me tocó y soy limpio. Como dice lo que acabamos de mencionar, el fuego santo llega a nuestras vidas para santificarnos. No es por nuestras obras. Seguramente vamos a volver a pecar, pero clama al Señor. Y el Señor, que es amplio en perdonar, te va a perdonar. Y su misericordia te va a abrazar. Y con su brasa te va a tocar y tu pecado va a perdonar. Entonces tomémonos de esa promesa y comienza a servir al Señor, porque hay integridad en tu vida. A pesar de nuestras fallas, Él se glorifica en nosotros y nos santifica. Amén. Pero no es el único de los ministerios de fuego. Hay otro ministerio de fuego que es impresionante, que nosotros conocemos, y es el del profeta Elías. Otro profeta digo, que nos habla la palabra del Señor. Este profeta Elías tuvo un ministerio de fuego y milagros. De fuego y de milagros. Era un profeta que sufrió mucho, porque tuvo que pelear en contra de muchas acechanzas espirituales que llegaron en contra de su vida. Pero él estaba convencido y él hablaba en nombre de Dios. Y era uno de los pocos profetas que habían quedado. Mas él fue y desafió al pueblo, desafió al rey, desafió a los profetas de Baal y de Acera. Él era un profeta que desafiaba la situación. Y Dios respondió con fuego. Dios respondió con milagro. Dice ahí la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, un texto que tal vez ya lo conoces. Dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tú sabes que Elías había preparado el altar, había puesto la leña, había puesto el holocausto. Dice que llenó de agua ese lugar, clamó y le dice: Señor, responde. Y Dios le respondió con fuego y quemó el holocausto, quemó la leña, quemó la piedra. Y aún dice que secó el agua en la cual se había derramado sobre ese lugar. Un milagro poderoso se desató. ¿Por qué? Porque había un profeta que desafiaba al pueblo. Hoy el Señor nos está desafiando, nos está llamando a nosotros para que nos arriesguemos a desafiar y enfrentar a todos aquellos que se han alejado del camino de Dios. No era que no conocían a Dios, conocía el pueblo a Dios, pero se había alejado detrás de otros ídolos. En este tiempo nosotros estamos viviendo parte de esa situación. Gente que conoce al Señor, hermanos que saben del Señor, en vez de estar a los pies del Señor, se están descarriando, se están alejando. Y Dios nos está llamando en este tiempo para desafiarles, para decirles a quién van a creer. ¿Van a seguir creyendo en el mundo? ¿Van a creer en otros dioses? ¿O van a creer en el Dios verdadero, el cual envió a su Hijo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Dios te está llamando, te está desafiando para que tú desafíes a otros, para que otros lleguen a los pies del Señor. Como leemos, el fuego santo vino a nuestras vidas para que desafiemos a los que se alejaron del Señor, para hacerles retornar, para que vuelvan, para que tengan ese primer amor, para que se reconcilien con el Señor, para que el Señor también les llene de ese fuego santo. Amén. Pero aún hay un cuarto ministerio de fuego.
Hay un cuarto ministerio que nos habla la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, la iglesia primitiva tuvo un ministerio de fuego y de proclamación. Cuando descendió, dice, el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en ese aposento alto, cuando estaban los 120 congregados, dice que hubo un estruendo como un viento recio que entró, que llenó la casa donde estaban ahí sentados, congregados. Y fíjese cómo dice en Hechos capítulo 2, verso 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas repartidas como de fuego. No era fuego en sí, pero el fuego ardía en sus corazones por ese Espíritu Santo que había descendido, que había llenado en aquel lugar. Y Dios hoy en día está enviando de ese fuego pentecostal también a tu vida. Y ese fuego ya ha caído sobre tu vida. Pero es el tiempo de la proclamación. Es el tiempo de anunciar lo bueno que viene de parte del Señor. Ese es poder para servir, el cual a cada uno se nos ha dado. Es un fuego para ministrar, es un fuego para proclamar, es un fuego para enseñar, es un fuego para discipular, es un fuego para dar a otros. Necesitamos ser como esa iglesia primitiva, comprometidos, sin excusas, hacer a un lado nuestras ideas preconcebidas y confiar más en lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Yo le voy a dar este ejemplo. Yo creo que cada persona que llega a los pies de Cristo y busca al Señor y el Espíritu Santo llega a su vida, tiene un ministerio que cumplir. Si nosotros queremos cumplir conforme a lo que el Señor quiere, debemos llevar ese ministerio a la excelencia. Debemos llevar ese ministerio a lo que el Señor quiere. Y es un ministerio de fuego. Ahora, veamos este ejemplo. Después que sucedió ese descenso del Espíritu Santo, Pedro se paró en medio de la multitud y comenzó a dar su tremendo sermón a todos los que estaban ahí. Y él comenzó a decirle: hermanos, esto no están llenos de mostos, esto es la promesa dada por el profeta Joel, y conocemos todo eso. Entonces la gente dice que le dijo: ¿y qué podemos hacer? Pues arrepiéntanse en cada uno y bautícese. Y dice que ¿qué hizo la gente? Se arrepintió. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? 3,000 personas. 3,000 personas llegaron a los pies de Cristo. Ahora, mi hermano, yo le hago esta pregunta. Si 3,000 de una sola vez llegaron a los pies de Cristo, ¿cómo hicieron los discípulos para enseñarle a 3,000 personas? ¿Cómo hicieron los discípulos para discipular 3,000 personas? ¿Cómo hicieron los discípulos para visitar y estar en contacto con las 3,000 personas? Era imposible. Pero en ese aposento alto, anteriormente, había 120. Y esos 120 que recibieron ese poder fueron los que se encargaron de enseñar, de discipular, de visitar, de acompañar, de ayudar. Entonces, ¿cuándo crece realmente la iglesia? Cuando nos comprometemos, cuando comenzamos a decir: Señor, yo me pongo a tus pies y comienzo a hacer tu obra. Discipulo, enseño, proclamo. No necesito que nadie me impulse. Yo lo puedo hacer porque el fuego santo ha caído sobre mi vida. Y como dice la palabra que teníamos anteriormente aquí, y que dice: el fuego santo vino a nuestras vidas para que proclamemos, o para proclamar, para enseñar y discipular a los que conocieron al Señor y que no se pierdan. Si tú quieres que nadie se pierda, pues comienza a discipular y comienza a enseñarle. Necesitamos que nuestro corazón pueda arder como ese corazón que nosotros veíamos recién. Que pueda arder de esa forma. Que en nuestro corazón puede estar ese fuego del Espíritu Santo, el cual nos lleva y nos impulsa
El Señor, yo creo que nos está llamando a que realmente ese fuego santo llene nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, te honramos. Santo y maravilloso eres tú, bendito eres. Señor, vamos ante ti en este día y creemos como Moisés que tú nos llamaste también a nosotros, y creemos que como Isaías tú también nos santificas, y creemos que como a Elías tú enviaste ese fuego, también lo envías sobre nosotros. Y como esa iglesia primitiva que descendió ese fuego y comenzaron a proclamar con denuedo las cosas y las maravillas que habían visto, hoy nosotros como tu iglesia necesitamos de ese fuego, el cual yo creo que ya está, que ya ascendió, pero no podemos nosotros menguar, debemos crecer en ese fuego y guiar a otros, enseñar a otros, hablar a otros la preciosa palabra del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.